El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto en que nos acompañen. Un gusto que compartan con nosotros un programa nuevo en la 12ª temporada de Seguridad Vial. Aquí estamos con Daniel Rosich, como siempre, al pie del cañón y con unas ganas de hacer un programa espectacular. Bueno, muy bien, Jorgito. Espectacular porque a veces uno tiene que buscar información de primera línea, ¿no? Y creo que este es uno de los programas que vamos a tener información de primera línea, porque cuando hablamos de primera línea hablamos de queremos saber cuáles son los pasos o cuáles son la información de parte de los ministerios para saber cuáles son los estados de la carretera, cuáles son las próximas obras, qué se ha hecho. Y bueno, qué mejor que el propio ministro de Obras Públicas, el señor Falero. José Luis Falero. José Luis No, Falero. pero vos sabés una cosa que te iba a agregar, que no es casualidad. De alguna manera, en una CEP nosotros estamos haciendo con la ingeniera Agustina Sosa un relevamiento de todas las rutas del país. Y con esos relevamientos nos permiten que cuando hacemos una entrevista con el ministro Falero, estamos hablando de cosas que realmente vimos la semana anterior y que podemos hablar, digamos, de las experiencias que recibimos en haber hecho, por ejemplo, en la última semana 1.500 kilómetros entre martes, miércoles y jueves. Y realmente lo más importante de todo, lo van a ver en la nota, que tenemos algunos puntos de coincidencia con cosas que nosotros apreciamos y que el ministro ya las tenía en carpeta o ya las hizo o las mandó a hacer, que realmente, no digo que fue gracioso, pero por lo menos interesante con respecto a la apreciación. Sí, y alentador sobre todo, Jorge, porque bueno, se está haciendo lo que uno... ¿Y sabes por qué, Dani? Porque el tema es así. Nosotros lo que le decimos al ministro es, la ingeniera Agustina Sosa va y analiza la parte estructural. Y en mi caso puntual, en relación a la parte estructural y lo que yo veo con referencia a la seguridad vial y a la conducción en general. ¿De acuerdo? Entonces, es un informe que realmente es importante, que nosotros le damos mucha importancia en una CEP porque creemos que es relevante, tratando de mejorar la calidad de vida de todos, tratando de mejorar las condiciones de conducción y de comportamiento general en la ruta del país. Muy bien, bueno, y después en los próximos bloques vamos a hablar de la indumentaria de la moto y finalmente algo que es súper interesante, Jorge. Yo creo que Camila Pérez Fortunato, que es una chica de Florida, que nos vino a visitar y que nos trajo un trabajo que presentó en la Facultad de Psicología, para lo cual se ha recibido de psicóloga, que nos pareció súper interesante y puntualmente porque ese trabajo está dirigido a los chicos que andan en moto. Digo los chicos, los chicos que a los 14 años ya tienen la oportunidad de andar en moto en el interior del país. Y bueno, ella hace un análisis que lo vamos a compartir con ustedes y que nos pareció, por lo menos a nosotros, muy, pero muy importante. Fue toda una sorpresa porque Camila se presentó por primera vez en televisión a hablar un tema absolutamente temerosa y después de ello hizo una exposición tan clara y contundente que realmente vale la pena que usted nos acompañe en este programa. En el día de hoy tenemos el gusto de recibir al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Falero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente, ministro, ¿sabe qué? Antes de presentar esta nota, anoche me costaba dormir y digo, ¿será que el ministro Falero, antes de asumir como ministro, sabía cuánto era el trabajo que iba a tener y lo grande que son las rutas de un país tan chiquito como este? Bueno, en realidad sabíamos que es un ministerio importante, que más allá de las rutas además tiene la responsabilidad de estar atento a lo que sucede en el puerto, a lo que sucede en AFE, en el ferrocarril central. Sin duda sabíamos de lo extenso que es la tarea que tiene este ministerio, pero bueno, lo hemos asumido con mucho entusiasmo y hemos incorporado
un grupo de técnicos para ayudarnos en la gestión de este ministerio durante este periodo donde tenemos por delante grandes desafíos para ayudar también en lo que hace a la inversión pública en nuestro país y que sea también un motor de la economía que debe estar sin duda haciendo el máximo esfuerzo posible dentro de todo lo que es la planificación estratégica durante el quinquenio, ¿no? Sabe, ministro, que con respecto a las rutas estoy bastante informado, le explico por qué. Nosotros en una CEP, como primera medida, en el saludo del escribano Alejandro Draper para usted, estamos muy conformes con el relacionamiento que tenemos con el ministerio suyo, como no podía ser de otra manera, y hacemos haciendo relevamiento de todas las rutas del país con la ingeniera Agustina Sosa, lo que nos permite tener detalladamente, no solamente presentarle a usted cosas que estamos trabajando, lo que significa infraestructura, lo que vemos con virtudes o defectos, y también en la parte mía, lo que yo entiendo de repente ventajoso o peligroso en referencia a la conducción o a las cosas que habría que hacer para mantenerse, dramáticamente hablando, separando la vida de la muerte si fuera necesario, ¿de acuerdo? Pero de cualquier manera, le voy a decir y con sorpresa, me he llevado que en general la señalización está más que aceptable y correcta con respecto a la información que reciben los conductores y después vamos a hablar puntualmente. Bueno, sin duda, digo, creo que sí, que hay una cantidad importante de rutas primarias, vamos a decir, que tienen las condiciones adecuadas de señalización. No es tan así en las rutas secundarias que hemos detectado que allí donde debemos de trabajar fuertemente, fundamentalmente en este primer semestre, con nuevos llamados a licitación, que algunos están abriendo, otros están trabajándose en los proyectos constructivos, donde sí le hemos pedido poner la mira en lo que hace a la señalización tanto vertical como horizontal, que sin duda son elementos que ayudan y mucho en la necesidad que tenemos en Uruguay de bajar los índices de siniestrabilidad. Y a eso debemos de agregarle también otra serie de medidas que venimos trabajando muy bien con UNACEB en lo que hace a esos puntos críticos que debemos de atenderlos ya no solamente con señalización, sino también con medidas de alguna manera sancionatorias a través de la colocación de radares, que el conductor entienda que la prudencia en la conducción es lo único que nos va a permitir reducir realmente la siniestrabilidad en nuestro país. Ahora, después le voy a preguntar por todos los radares concretamente, pero sabe, a lo mejor mi concepto es un poco antiguo, pero sigo creyendo que en un pasacalle es de repente lo más imperativo en referencia a una señal de tránsito. Me refiero y me acuerdo en aquel cruce en la ruta 11 y la 8 que se producían una cantidad de siniestros que ha costado una gran cantidad de vidas, hasta que finalmente se puso un pasacalle diciendo, ojo, pare, cruce, ruta 8, peligro, qué sé yo. Y después de haber hecho varias carreteras, varias recorridas por ahí, me he dado cuenta, por ejemplo, les digo, ruta 7, después de venir por caminos que son muy rectos y muy largos y que cualquiera viene muy rápido, inclusive hasta sin darse cuenta, como usted viene y viene, digamos, vamos a ponernos en reglamento a 110 kilómetros por hora y se encuentra con un cartel de golpe que le dice 30, cuidado, curva peligrosa, la señalización es correcta. Pero la mayoría de los conductores que no son muy vaquianos y habituados o acostumbrados a esos 110 kilómetros por hora, cuando se para arriba el freno pasa de 110 a 50 y le parece que viene parado. Y después de eso en la curva era para andar a 30 nomás porque lo demás era peligroso. Y hemos visto autos volcados al lado de afuera, vidrios rotos o lo que sea, lo que significa cantidad de cosas. Por eso le digo, apelo a una secuencia de señalización que sea mucho más imperativa y violenta. No sé si usted compartirá lo mismo que yo. Yo creo que sí, digo, no solamente coincido y comparto lo que tú mencionas, porque creo que la señalización quizás no ha acompañado lo que ha sido las nuevas vehículos que se han incorporado a nuestro parque automotriz, que obviamente se anda con mayor velocidad y quizás la señalización esté pensada para otra época. Yo creo que hay que generar proceso de señalización gradual que vaya advirtiendo al conductor de lo que va a suceder en los próximos metros, pero no a tan corta distancia. Creo que es uno de los temas lindos para poder trabajar en conjunto con la UNACEB. Es más, yo le he pedido a todos los ingenieros de la Dirección de Vialidad
de que tengan un vínculo muy fluido con UNACEF, porque me consta del esfuerzo y el trabajo que vienen haciendo desde allí, y que la articulación es lo que nos va a permitir cometer los menores errores posibles, ¿verdad? Más allá de que las nuevas obras que se están encarando ya tengan esas prevenciones o esas precauciones, también hay que pensar en corregir otras rutas que no van a tener intervención de mayor porte, pero quizás se requiera de mejorar la señalización y readecuarla al tipo de vehículos que hoy transita por nuestras rutas nacionales, ¿no? ¿Sabe, ministro? Digo, a veces uno tampoco se quiere empezar a reclamar y hacer notar cosas que sabemos de infraestructura que cuestan un dineral y que sabemos cuáles son las carencias y los problemas que nosotros tenemos, que el país todo tiene, ¿de acuerdo? Digo, pero a veces hay cosas que deberían o podrían solucionarse mucho más fácil. Por ejemplo, el otro día salimos, hicimos 1.500 kilómetros en martes, miércoles y jueves y volvíamos por la ruta 31, hicimos un tramo entre Tacuarembó y Salto y de repente vemos kilómetros de monte pegado a la ruta, ¿no? Del alambrado para el lado de afuera, o sea, en predios nacionales. ¿Por qué no los corta todos esos árboles, ministro, que aparte de ser una plata importante? Parece que me hubiese escuchado la primera reunión que tuve con el gabinete, con los distintos directores del ministerio, donde lo primero que le pedí es empezar el llamado a licitación y ya tenemos unos en marcha. Por ejemplo, el 9 de este mes se abre un primer llamado a licitación para retirar los árboles de la ruta 62, que une la ruta 5 con la 81, de que va desde Canelones ahí a la cercanía de Santa Lucía, donde sin duda ahí están los árboles prácticamente en la cuneta y Claro. que son un plan piloto que pedí en forma urgente para ver cuál es el comportamiento de esa licitación, y la intención nuestra es eliminar todos los árboles de la faja, más allá de las molestias que les pueda ocasionar a algún vecino, porque para mí es una trampa mortal. Sin Ya duda. tenemos varios ejemplos de accidentes de tránsito que se han dado como consecuencia de esa plantación de árboles de otros momentos, que todavía no entendemos mucho el porqué, porque yo se los pedía una explicación a los ingenieros de vialidad y me decían de que en su momento se hacían como forma de referenciar la ruta, las curvas y las modificaciones, pero ya eso hoy para mí son temas del pasado. Yo coincido y vamos el camino a ello. Ya le digo, el 9 de marzo abrimos la primera licitación y a partir de ahí va a haber licitaciones prácticamente todos los meses para ir tratando de limpiar un poco la faja de árboles para que nos permita tener menor riesgo al conductor, ¿verdad? Una alegría. Sabe que, entre otras cosas, hay muchas son las trampas que están alrededor de la ruta y algunas de ellas son las alcantarillas, para mí trampas mortales, que seguramente no será muy fácil de obviar porque naturalmente responden, normalmente responden a entradas para distintos predios, distintas casas, de lo que fuera. Pero a veces esas alcantarillas que están ahí abajo, si uno se sale de la ruta, por ahí esa trampa mortal, como le digo. Pero a veces hay otras, como vimos en algún lado, que son unos muritos que salen para el lado de arriba de la ruta, que entonces sí, se vaya para afuera o no se vaya para afuera, pegar ahí sería un desastre, ¿eh? Es una linda apreciación la que me hace, porque parece mentira. Yo creo que esta semana pasada yo salí de licencia y con mi señora, ahora que uno está en el ministerio, generalmente va mirando todas estas cosas que de repente no las miraba antes, ¿no? Y habíamos detectado justamente muchas veces esos accesos, sobre todo a algunas viviendas que tienen ese murito de acceso al ingreso, que no es necesario un tipo de muro de hormigón. Yo creo que hay formas hoy de identificar el acceso a la entrada con algún sistema bueno, de señalización que no corra el riesgo el conductor, ¿verdad? Y coincido también, yo creo que es una de las cosas que la normativa nuestra se deben de empezar a ayornar al momento, como te dije, y creo firmemente que son de las cosas a cambiar, y me adhiero a tu preocupación porque la vengo viendo cada vez que salgo. Miro eso, miro cruces peligrosos, miro falta de iluminación en lugares donde se encuentran rutas nacionales con rutas departamentales. Estamos sacando un llamado a licitación importante para luminarias y en algún aspecto también incursionar con luminarias solares para que no tengamos que hacer tendidos de línea, con columnas que no sean tan rígidas como la de hormigón.
vamos un poco en ese mismo camino, cosa que las nuevas intervenciones se hagan de acuerdo a buscar corregir estas situaciones que se están dando y que comparto. Los problemas son varios y son diferentes. Hay muchos tramos de pavimento resbaladizo que naturalmente, supongo yo, se produjeron por desgaste, se produjeron por algunos defectos de repente en la infraestructura. Sí, me acuerdo, entre otros, un tramo entre Melo y Aceguá, que es socorro. Ahí realmente, si no se mata más gente, es por casualidad, porque realmente es muy... sé que ustedes lo tienen identificado y sé que tienen en planificación para corregir, pero que realmente no son los únicos lugares donde tenemos ese tipo de pavimento. Naturalmente, digo, es parte de esta historia, y hay otras partes donde el pavimento es sumamente rugoso, por ahí generado con yo le digo como si fuera un balastro, y no es así, pero es como una piedra que se ha puesto arriba de la carretera y por ahí con una aplanadora ha sido apretada, lo que genera una rugosidad importante y ha tapado los baches. Pero nos metemos en ese tramo y el ruido que se hace ensordecedor dentro del vehículo, más allá del desgaste muy rápido, prematuro de los neumáticos, hace que sea insoportable, seguro, bien apoyado el auto y seguro a lo mejor para algunas cosas, pero insoportable para manejar. Y me pongo a pensar, no en quien va como yo de repente media hora, en una hora, sino quien tiene que trabajar en un camión, un elemento de esos, que genera otro elemento de distorsión y de, digamos, de problema para un conductor, sobre todo con muchas horas de trabajo. El tipo de pavimento, Alfaro, es uno de los temas que en lo personal estamos encarando con mucha rigurosidad. A nuestro equipo técnico le hemos pedido de que el estado de la red vial debe cambiar y que se necesita un cambio importante. No solamente en agregar nuevas vías de tránsito, sino también en mejorar las que están y que han tenido un tratamiento, un trabajo que siempre ha sido de bacheo y no de readecuación del tipo de pavimento que genere un mayor confort para transitar. En esa línea, si algo creo que se va a notar en este periodo de gobierno es que las obras, en la medida que se vayan concretando, van a mejorar las características que ustedes mencionan, porque comparto de que hay rutas que no han tenido un trabajo adecuado, primero porque se entendían que eran rutas de bajo tránsito, pero que ya hoy en Uruguay yo estoy convencido que no hay rutas de bajo tránsito, y más con la producción que está saliendo y la que se visualiza va a salir, ¿verdad? Por eso estamos haciendo obras que van más allá de lo tradicional. Como ejemplo de ello, habrás visto que hemos abierto licitaciones en este mes de febrero de duplicación de vías, en el caso de Ruta 5, y ahora estamos abriendo también en la duplicación el 15 de marzo, estamos abriendo la licitación de la doble vía de Ruta 9 hasta Rocha, que eso también va a generar, va a mejorar y va a ayudar en la seguridad vial. Pero en las rutas secundarias que habitualmente el ministerio o los gobiernos de turno no trabajaban mucho, que son esas rutas que reducen distancias, y me refiero, por ejemplo, a la que firmamos ahora en el mes de febrero, que es la Ruta 14, que va a unir desde Lascano hasta la Ruta 5, y que habitualmente eran rutas que no estaban en condiciones adecuadas y que al hacerlas de la calidad que te mencionaba, que es un tipo de mezcla asfáltica de alto tránsito y con un espesor importante sobre la base, creo que va a tener un cambio. La Ruta 20 que estamos construyendo, que quizás en algún momento andás por allá por el norte, que va a unir la 5 con la 3, van a ser rutas que van a quedar con condiciones de buena transitabilidad, buen confort del pavimento, pero también van a ayudar a redistribuir el tránsito por más vías de las que hoy tenemos, porque generalmente no se utilizaban porque estaban en condiciones que no eran las más confortables. Así que digo, hay que trabajar en eso. Rutas secundarias tenemos que darle la jerarquización y pasarlas a tener un confort de ruta primaria, y vamos a ver varias de ellas en el correr de estos 3 años que estamos trabajando. La Ruta 6,
también se está abriendo la licitación ahora, creo que la semana próxima, que vamos a tener una ruta 6 que va a unir la 26 hacia el sur en toda su extensión, ¿verdad? Aprovechando el puente del 329 que se había hecho en periodos anteriores y que había quedado inconclusa esa obra. Son todas intervenciones en la red vial que van a tener un doble sentido: mejorar, redistribuir mejor el tránsito y a su vez mejorar también la parte constructiva y de pavimento de estas rutas, porque todas ellas se están haciendo ya no en tratamiento bituminoso simple o doble, sino que estamos pasando a mezcla asfáltica de un espesor no menor a 8 centímetros. Ministro, perdóneme un minuto nada más. Consejos comerciales y enseguida volvemos a la segunda parte, que tengo varias notas, ya le voy diciendo. Vamos a hablar de las rotondas abiertas, que ustedes y nosotros somos víctimas de la crítica permanente. Vamos a hablar de los tritrenes y vamos a hablar de los radares. Todo eso en un minuto nada más. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com